Ok. Dios le bendiga en el nombre del Señor Jesús. Que la paz del Señor Jesucristo sea con todos. Gloria a Dios en el nombre de Jesús. El Señor Jesucristo vino a este mundo en forma de carne, fue crucificado en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día de entre los muertos. Su espíritu resucitó en la carne. A Él sea la gloria, la honra y el poder por todos los siglos de los siglos. Amén. Quiero compartirle un tema para los que han alcanzado un poquito de madurez espiritual. Quiero compartirles esto, obviamente para edificación de su espíritu, para que adquiera mayor conocimiento. El cuerpo del ser humano, sabemos que es espíritu, cuerpo y alma. El espíritu que Dios nos dio. Sucede, ¿verdad?, que en la Escritura muchas personas no entienden que cuando abrimos la Escritura, leemos la Escritura, esas palabras son espíritus, son verdad y son vida. Y tienden a pensar superficialmente, por encima, por decirlo de esta manera, para que todo el mundo me pueda entender. Se tiende a pensar como si el Señor no estuviera hablando. Hay personas que sí entienden que el Señor le está hablando a través de la palabra, o de que el predicador, pastor, el mensajero del Señor, les esté hablando a través de la palabra. Y hay personas que aún entendiendo eso, no entienden este punto de que yo les voy a hablar ahora. Y es que hay unas cosas ahí que son de discernirse espiritualmente. Y si las personas no lo quieren ver desde el ámbito espiritual, pues no van a captar la revelación que quiere traer esa palabra en ese momento, a su vida. Y yo voy a traer esta parte de la Escritura, donde habla que el Señor Jesucristo, viendo que habían unos cambistas haciendo negocios en el templo, se llenó de celo, ¿verdad? Y dice ahí en la Escritura que volcó las mesas. Y las personas entendieron lo que decía la Escritura, que el celo, ¿verdad?, como que lo consumía. Entonces, él volcó las mesas, ¿verdad? Sabemos de lo que yo estoy hablando, ¿verdad que sí? Resulta ser que, hablando de ese mismo tema ahí, lo voy a llevar a nivel espiritual. El Señor volcó la mesa porque estaban llevando a cabo dentro del templo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor Jesucristo. El Señor volcó las mesas porque estaban llevando a cabo en el templo unos negocios. Y usted se dirá, a lo mejor, sí, yo he leído eso, yo he entendido eso, que el celo del Señor lo consumía y volcó las mesas porque vio que estaba sucediendo esto y aquello otro. Entonces, hablando a nivel espiritual,
yo quiero que usted se recuerde cuál es el templo del Señor. ¿Qué enseña la Escritura? Que nosotros somos el templo del Señor. Entonces, cuando el Espíritu ve que dentro de su templo lo que hay son negocios, lo que hay son cierto tipo de cosas que no agradan al Señor, va a venir el Espíritu y va a empezar a volcar las mesas. Porque el celo del Señor, el Espíritu, que el Señor hizo morar en nosotros, que somos su templo, obviamente entra en celo. Y por eso muchas personas no entienden qué es lo que sucede. Porque yo estoy buscando del Señor y me están pasando unas cosas que yo no entiendo por qué me suceden. Y es que hay dentro del corazón unos negocios. Hay dentro del templo del Señor, que es el cuerpo de uno, hay unas cosas que no le agradan al Señor. Y llega la palabra y la gente piensa naturalmente que se está hablando de la iglesia. Pero las personas que han alcanzado un poco de madurez espiritual pueden entenderlo, y si no lo había entendido, pues ahora lo va a entender gracias a la misericordia del Señor Jesús. Por eso se está hablando lo que se está hablando. Enseña la Escritura, haciendo una coma aquí un momento. Enseña la Escritura que cuando uno como tal persiste en hacer lo que uno quiere, el Espíritu se le vuelve en contra a uno. Entonces usted puede entender por qué el Señor volcó la mesa de los cambistas. Porque es que hay unas cosas en el corazón que cuando el Señor llega al templo y ve que están haciendo en el templo que no son del agrado del Señor, usted puede entender por qué es que se vuelca la mesa. Y se tiende a pensar que es el enemigo que está haciendo fuerza. Y no han tenido el discernimiento de entender que se está volcando la mesa, se está teniendo cierto tipo de resistencia, y es porque hay unas cosas en el templo del Señor que no son del agrado del Señor. Y por eso es que empieza a haber cierto tipo de angustias, aflicciones, opresiones. Y se tiende a pensar que es el enemigo que está haciendo algún tipo de mala maña, algún tipo de resistencia. Y muchas veces no es el enemigo. Es que sencillamente, como el Señor ve dentro de uno, como el Señor conoce nuestros más íntimos pensamientos y cosas que tenemos ocultas y negocios que estamos haciendo que no son del agrado del Señor, usted puede entender entonces por qué es que se vuelca la mesa. ¿Por qué? Si yo estoy buscando del Señor, porque recuérdese que ¿dónde estaba esas mesas? En el templo. ¿Dónde se estaban llevando a cabo esos negocios? En el templo. Pues usted debe entender que espiritualmente usted no puede estar haciendo negocios en el templo del Señor. Que esas cosas son para afuera. Que ese tipo de negocios, ese tipo de cambios, etcétera, etcétera, no pueden estar dentro del templo del Señor. Y como no quieren discernir que las cosas que están sucediendo son espirituales, rápidamente empiezan a decir, es el enemigo que me está haciendo batalla. Es el enemigo que me está declarando la guerra. Y no han entendido que es el mismo Señor que le está volcando la mesa, porque hay unas cosas ahí
en su templo que no son del agrado de Él. Y se lee la Escritura y predican bien. No estoy diciendo que la predicación esté mal, pero no han sabido discernir muchas personas lo que se está hablando. Y lo que se está hablando es que el templo del Señor, porque es que mucha gente se le olvida que el templo del Señor es el cuerpo de uno. Y cuando el Señor viene y llega y ve que su templo hay unas cosas, vuelvo y repito, que no son del agrado de Él, obviamente su celo va a ser que vuelque las mesas. Como decimos por acá, que se le ponga la vida patas arriba. Y es que, pues, todo tiene su tiempo. Pues de hoy en adelante, ya usted tiene luz respecto a esa palabra. Entonces, de hoy en adelante, cuando le llegue esa palabra, como yo he mencionado otras veces, cuando le llegue este pan del cielo, usted se lo tiene que comer, pero tiene que discernir que el maná que usted está comiendo es pan de noble, comida del cielo. So, se tiene que discernir estas cosas espiritualmente. No pensar, porque a veces el Señor trae la palabra porque están haciendo unos negocios en la misma iglesia. Pero debemos pensar y analizar qué el Espíritu nos está tratando de decir cuando llega esta palabra a nosotros. Y se tiende, ¿verdad?, a pensar que se está hablando del templo de 4 paredes. Porque no están viendo las Escrituras con un rango, con un ojo espiritual. Sino que se está pensando que esto tiene que ver con las 4 paredes. Y no con el templo del Señor, como enseña la palabra, que el cuerpo de uno es el templo del Señor. Y eso es sencillamente lo que les quería hablar. Hay que discernir las cosas espirituales con el Espíritu. Yo espero que el Señor le dé la sabiduría, el entendimiento de entender lo que yo le estoy diciendo. Y que de ahora en adelante usted pueda ver porque hay ciertas cosas o ciertas cosas que aunque usted esté buscando del Señor, se le vire la vida patas arriba. Y usted está a lo mejor pidiendo que, Señor, cena conmigo, Señor, hazme compañía, pero cuando el Señor viene y llega a su templo, ve que está este tipo de procedimientos que no son del agrado del Señor, pues obviamente, pues ya usted ve lo que pasa, ¿verdad? Santo eres tú, Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Aquel que vive, Jesús de Nazaret. Entonces, bendito eres tú, Señor Jesús. De hoy en adelante ya usted tiene un conocimiento. Porque es que te está aconteciendo lo que te está aconteciendo. Y es que hay unos negocios, hay unas actitudes, hay un procedimiento que tú estás llevando a cabo que no van de acuerdo con el Señor, que no son del agrado del Señor. Y el Espíritu que Él hizo morar en nosotros lo anhela celosamente. Y cuando usted procede de esta manera, pues va a ser obvio que cuando el Señor llega, le va a volcar la mesa. Hay que mirar la palabra con un ojo espiritual. Pero esto lo hace el Señor, ¿verdad? Porque si el Señor no te da la revelación de la Escritura, usted lo va a poder leer 80 veces, ninguna repetida, y no lo va a entender porque no le ha dado el Señor
la sabiduría, el entendimiento, no le ha dado la revelación de entender lo que significa esa palabra. Hay que leer la palabra, hay que escuchar la palabra a nivel espiritual, con un ojo espiritual, con un ojo espiritual, con un oído espiritual. Así que Dios le bendiga en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Para adelante es para el cielo. Y espero que esto, el Señor le dé la capacidad, el entendimiento, la sabiduría de usted captarlo y verlo desde hoy en adelante de esta manera. Y no solo esta parte que yo lo he hablado, sino la escritura, cuando le llegue a usted, piense, disciérnala a nivel espiritual. Y como ya le dije, ¿verdad? Dios le bendiga, para adelante es para el cielo. Amén.